Bueno, vamos a ver hoy, chicos, un tema nuevo que se llama lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. El lenguaje coloquial hace referencia a las palabras a las que usamos diariamente en nuestra vida cotidiana. El lenguaje simbólico hace referencia exclusivamente a lo que empleamos en matemáticas, ¿sí? Los símbolos, por ejemplo, para buscar una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una potencia, una suma, una resta, los símbolos que empleamos para escribir el número 23. Vamos a comenzar con el lenguaje coloquial, por ejemplo, donde dice doble de 15. ¿Cómo lo vamos a expresar en simbólico? El doble significa por 2, ¿sí? Por 2 sería 2 por 15. Triple de 9 es una multiplicación por 3. Entonces 3 por 9. El siguiente o el consecutivo de 10. El siguiente es el que está al lado. Entonces al lado del 10. ¿Sí? Tomamos como referencia el 10, entonces escribimos 10. Para llegar al 11 es 1 más, entonces 10 más 1. Siempre que tengamos que expresar el siguiente o el consecutivo de 10, le vamos a agregar el 1, o puede ser el consecutivo de 8, 8 más 1. El consecutivo de 23, 23 más 1. Ahora el otro ejercicio, el anterior de 22, ¿sí? Es el que está antes del 22. Entonces, debemos retroceder, va menos 1, 22 menos 1. Si expresamos el anterior de 15, vamos a escribir 15 menos 1. La mitad de 18, ¿sí? 18 dividido 2. O también lo podemos expresar como la mitad en fracciones, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la mitad la expresamos también con un medio. La tercera parte, de la misma manera que hicimos la mitad, pero si es tercera lo vamos a hacer por 3. La tercera parte vamos a escribir de 18 también, ¿sí? La tercera parte de 18. Entonces podemos expresar de esta manera, 18 dividido 3, o ¿cómo expresamos la tercera parte en fracciones? Un tercio de 18. El producto. El producto hace referencia, como estudiamos ya en las otras propiedades de la potenciación, hace referencia a la multiplicación. Entonces, como acá dice el producto entre 9 y 2, significa que vamos a expresar una multiplicación. Y vayan mirando el vocabulario que se emplea. No decimos 9 por 2, sino en primer lugar se menciona la operación que se realice entre ambos números y luego se emplea la palabra entre, el producto entre 9 y 2. Lo mismo en el siguiente, dice la diferencia. La diferencia hace referencia a una resta. ¿Ven? Se menciona en primer lugar la operación ¿entre qué números? Entre 15 y 3. La suma. Acá también se expresa la suma, la operación en primer lugar, entre 17 y 6. El cociente entre 20 y 4. El cociente significa una división. Una división entre 20 y 4. El siguiente ejercicio, el doble de la suma. Entonces acá vamos a tener que emplear unos paréntesis, ¿sí? Doble significa por 2. Y la operación la vamos a tener que expresar entre paréntesis, ¿sí? Si es una suma, es una diferencia, bueno, armamos dentro de un paréntesis. Doble de la suma, ¿entre qué? Entre 5 y 40. Vamos al último, la tercera parte. La tercera parte significa que es una división, ¿sí? Una división por 3. Pero acá está mencionando también una diferencia. La tercera parte de una diferencia. Entonces la diferencia
la vamos a expresar dentro del paréntesis y la tercera parte, sí, siempre chicos, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, lo que sea división, lo vamos a expresar siempre a la derecha. Cuando es la división no podemos expresarla adelante, ¿sí? La tercera parte es el divisor, ¿sí? Es el divisor. Entonces, de la diferencia entre 60 y 15. Vamos a hacer así. Acá faltaría y 15. Entonces, tienen que prestar atención en estos dos últimos ejercicios porque ahí ya se plantean dos operaciones juntas. El doble puede ir adelante del paréntesis, a la izquierda del paréntesis o puede ir a la derecha, en cualquiera de los dos lados. En cambio, cuando es división, siempre va a la derecha porque actúa como divisor, ¿sí? Doble, ¿de qué? De la suma. ¿Entre qué? Entre 5 y 40 entre paréntesis. Acá la tercera parte, siempre a la derecha cuando es división. ¿De qué operación? De una resta, o sea, de una diferencia. Entre 60 y 15. Bueno, chicos, estos son los datos básicos para poder trabajar en lenguaje coloquial y simbólico. Luego tienen otras actividades para seguir practicando y teniendo en cuenta estos ejercicios básicos.